Bueno, lo que estamos viendo en este momento es una hemorragia. Aquí vemos un video, una hemorragia intracerebral, específicamente una hemorragia intracerebral subaracnoidea, y también vemos ahí una hemorragia intraventricular, es decir, en el accidente cerebrovascular. En Estados Unidos se denomina strokes, aquí le llamamos nosotros ACV o accidente cerebrovascular. Vamos a ver una ruptura en esta imagen de una arteria importante grande, cerebral media. Y por ende se ve, vamos a notar lo cruento que se ve en las imágenes de esta. Esta es una angioarteriografía cerebral, en su fase angio. Este paciente, con el equipo de especialistas, se operó y se sacó adelante. Tuvo un rendimiento excelente después del procedimiento. Ahora, empecemos. Esto lo quise hacer como de manera de introducción. Ahora, bien, ¿qué nos va a producir una hemorragia intracerebral? Primero tenemos que irnos hasta abajo, entender el concepto de hemorragia intracerebral. ¿Qué es una hemorragia intracerebral? Básicamente el concepto es una ruptura de una arteria pequeña o de una arteria grande del cerebro. Por lo regular en las intracerebrales es una arteria grande del cerebro y también puede ser una vena, y en este momento se va a producir hemorragia fuerte en el cerebro que va a causar mucha inflamación y aumento de la presión intracraniana, también intracerebral. Tenemos que clasificarla, es lo importante en el tema y el video de esta noche, porque lo vemos siempre a las 19 horas. Entonces clasifiquémoslo primero como en quiénes se da una hemorragia intracerebral. En primer lugar, vamos a tener en niños. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemorragia intracerebral? Puede ser problemas en el parto, en el momento del nacimiento, en el momento de que se genere el parto en el niño. Puede haber una ruptura por la fuerza, por la presión también que puede darse en la madre, y puede haber una ruptura de una arteria importante, y por lo consiguiente esta puede ser una causa en niños prematuros. En niños mayorcitos puede ser una causa, un trauma, un golpe, un traumatismo cráneoencefálico que puede generar obviamente el desangramiento de una arteria importante en el cerebro. También podemos encontrar tumores, craneofaringiomas, malformaciones arteriovenosas, y también uso de algunos fármacos que se usan como antimetabolitos y heparínicos. Estas son causas importantes en niños. En adolescentes, parecido, en adolescentes vemos una de las causas importantes, hipertensión arterial. La hipertensión arterial puede darse, recordemos, en la adolescencia, en la infancia, en la edad juvenil, y en adultos y en la etapa de la tercera edad. Es decir, la presión arterial puede aumentarnos, ya sea en adolescentes, niños y en adultos. Esta es una causa importante. Otra, trauma craneoencefálico también. La otra puede ser uso de drogas y fármacos psicoestimulantes que pueden aumentar la presión intracraniana en el paciente adolescente. Y la otra, aneurismas y, por supuesto, tumores cerebrales. Veamos ahora en adultos ya mayorcitos. Aquí la primera causa de hemorragia intracerebral puede ser hipertensión intracraniana, que es una de las primeras causas, hipertensión arterial severa. Aquí vamos a encontrar que el paciente puede encontrarse que puede estar tranquilo, pero puede no tener control de su presión arterial. Por eso es delicado el control de la presión arterial en todos los pacientes que sean hipertensos. Hipertensos quiere decir presión alta, presión arterial alta. Y recordemos que en el cerebro la presión arterial puede subir unos milímetros más arriba de la presión normal, que puede generar la ruptura de una arteria.
Aneurismas es otra causa, malformaciones arteriovenosas, tumores cerebrales, epilepsia, trauma craneoencefálico y, por supuesto, uso de fármacos y drogas, que siempre va a ser peligroso para el paciente. Y en el adolescente, lo mismo que les mencioné. Ahora entremos en la etapa del paciente adulto mayor. En el adulto mayor, aquí una de las causas más frecuentes de un stroke o hemorragia intracerebral provocado por accidente cerebrovascular puede ser la hipertensión arterial severa mal controlada. Esta presión arterial mal controlada nos va a generar, por supuesto, una ruptura importante de una arteria. Por lo general, en el adulto mayor vamos a tener rupturas de arterias en la cerebral media, en las cerebrales posteriores, que son arterias de grueso calibre y que obviamente pueden provocar, como en el video que vimos preliminarmente, pueden provocar hemorragias intraparenquimatosas, o sea, en todo el cerebro, e intraventriculares, que significa dentro de los ventrículos, y debemos abordarlas de inmediato. Estas son las principales categorías de clasificación y en este momento vamos a entrar a diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Una importante fase que ustedes quieren saber. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Preliminarmente el diagnóstico lo hacemos mediante el uso de neuroimágenes, tomografías cerebrales, angiotomografías cerebrales. Usamos por lo general fase angio. Fase angio significa que vamos a ver arterias y venas. Hay angiotomografía, que es un medio diagnóstico importante, y hay resonancias nucleares magnéticas, fase angio arterial y fase angio venosa. Importantísimo entonces establecer el diagnóstico. El ultrasonido puede ayudarnos. El ultrasonido, en dado caso que no tengamos la posibilidad en algún sitio de no contar con la resonancia nuclear magnética, que son los medios ideales, y una tomografía fase angio, podemos usar un medio diagnóstico llamado Doppler carotídeo y transcranial, que nos ayuda bastante a poder identificar de alguna manera la dinámica del cerebro, la dinámica que tenemos del cerebro y que está sucediendo en ese momento en el cerebro. Por lo tanto, son medios importantes también de ayuda, y cada vez está creciendo más el uso de estos medios diagnósticos para poder determinar si el paciente sufrió una hemorragia severa. Luego viene en las otros medios como rayos X, otros medios como hematología completa, pero lo principal son las neuroimágenes. Ahora enfoquémonos en el tratamiento. ¿Qué hay de tratamiento? ¿Qué debemos hacer cuando nos sucede una hemorragia cerebral leve, moderada o severa? Esta es otra forma de clasificarlo. Más me gusta clasificarlo en niños, adolescentes y adultos mayores, pero otra forma de clasificarlo es leve, moderada y severa. ¿Qué debemos hacer? Lo primero, cuando encontramos esto, es, obviamente, todas tienen que ser manejadas por un médico especialista. Recordemos esto, importantísimo. Debe ser médico cirujano, especialistas indicados, neuropsiquiatra, neurólogos, neurocirujanos. Debe ser también el equipo donde intervengan intensivistas, médicos internistas y, por supuesto, la participación también de médicos de soporte, en este caso, médicos nutricionistas y médicos neurofisiólogos. Importante que sea un equipo integral el que tenga que manejar el paciente con problemas de hemorragia intracerebral. Lo primero que se debe hacer es que el tratamiento debe ir orientado, importante, a reducir la inflamación. Fíjense bien lo importante. Número 1, reducir la inflamación. Y número 2, reducir la hipertensión o aumento de la presión intracraneana que pueda haber en el cerebro. Ahí tenemos que ser ayudados, obviamente, por medicamentos intravenosos, que el paciente sea manejado en un UCI. UCI quiere decir Unidad de Cuidados Intensivos. También se llama en Estados Unidos Critical Medical Care.
aquí en Latinoamérica, UCI, Unidad de Cuidados Intensivos o UCI. Muy importante que el paciente se mantenga estable de la presión intracraniana, de su presión arterial. Desinflamamos, utilizamos medicamentos desinflamatorios, diuréticos osmóticos, y el paciente debe estar en observación inmediata para realizar los medios diagnósticos. Si encontramos una hemorragia tanto intraparenquimatosa como intracerebral como intraventricular, el paciente debe ser operado en las primeras 48 horas. No tenemos otra alternativa y es preferible los procedimientos quirúrgicos en las primeras 24, posibilidad menor en las primeras 48, se nos reduce el chance en las primeras 72 y en las primeras 96 es más difícil poder mantener el equilibrio homeostático o que el paciente esté mejor. Por lo tanto, la presión intracraniana puede subirnos aún manejándole en un intensivo, entonces tenemos que ser rápidamente progresivos en el sentido de avanzar y operar al paciente, hacer cirugía cuanto antes y obviamente permitir en las cirugías actuales ya se está dejando una ventana terapéutica 3D. Esa ventana terapéutica nos va a servir, no se pone se hace una craneectomía y obviamente en esa parte donde está el retiro del área del cráneo donde se procede a la cirugía, se pone una ventana terapéutica 3D para poder utilizar un ultrasonido y de esa manera, al utilizar el ultrasonido, poder identificar si el paciente ya se mejoró mediante las técnicas de sondeo de ultrasonido, dado que una resonancia, en este caso, es muy difícil poderla realizar en el UCI. Entonces, por eso mismo, es imprescindible el uso del ultrasonido y dejar una ventana terapéutica para poder ver al paciente. Una ventana diagnóstica y terapéutica en este momento nos va a permitir ver al paciente. Pronósticos: si actuamos en las primeras 24 a 48 horas, es bueno, podría ser bueno, podría mejorar bastante el paciente. Si después de esto el paciente pasa de las 96 horas, pronóstico mal. Podríamos decir que el chance de poder mantener un paciente y operarlo es peor porque hay coagulación de la sangre y entonces la posibilidad de cirugía se reduce, causando graves problemas en el paciente, pudiéndole provocar hasta la muerte. Por eso es importante entonces actuar de inmediato. En este caso las cirugías deben ser de urgencia. El mantener al paciente en un área de cuidados críticos es importante, el quitar la inflamación es importante y el mantener el paciente libre de la compresión y el edema y el agua que pueda acumular en el cerebro van a ser importantes y mandatorios para el manejo del paciente. Este es el mensaje de este video de esta noche, queridos amigos. Aquí nuestro equipo terapéutico vamos a poner acá nuestro correo, nuestra página, para que ustedes tomen nota y que por supuesto a ustedes escriban aquí los teléfonos en caso de emergencias, ustedes nos puedan avisar y llamar cuanto antes. Recordemos, ¿podemos evitar una hemorragia intracerebral? La respuesta es sí, pero necesitamos un chequeo diagnóstico cerebral cuanto antes y cuando comienzan los primeros síntomas. Controlar la hipertensión arterial va a ser mandatorio. Amigos, les envío un fuerte abrazo, esperando que este video lo hayan disfrutado y lo puedan compartir. Si les gustó, denle suscribirse, denle like y compártanlo a la gente que sea de su agrado y a sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video.